días, iniciamos con la clase de hoy de procesos de corte de soldadura 2. El tema de hoy vamos a hablar brevemente acerca de los procesos de corte manual y el corte que se puede realizar por arco eléctrico con los señores de tercero de bachillerato D. El día de hoy llevamos 27 de abril 2020. Mi nombre es Juan Saavedra. Bienvenidos. Para iniciar, hablamos acerca de la destreza con criterio de desempeño, que es identificar las características del corte, especialmente por arco eléctrico y materiales ferrosos. Ya sabemos que los materiales ferrosos son los que tienen como base principal el hierro. ¿Qué temas vamos a revisar? Las generalidades del corte manual, brevemente, características del proceso de corte por arco eléctrico, regulación del equipo, algunas recomendaciones y el proceso de corte como tal. Iniciemos. Vamos a iniciar con las capturas de pantalla. Aquí tenemos una captura de pantalla que nos dice realizar una captura de pantalla y en una aplicación de edición de imágenes, una con líneas los elementos de las columnas correspondientes. Entonces hay 5 gráficos en el centro y están los 5 textos que les corresponden en los laterales. Así que vamos a darles unos 5 segundos para la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Suficiente el tiempo que tienen para la captura de pantalla. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a revisar algunas generalidades del corte manual que ustedes ya conocen. Simplemente vamos a describir las características que tienen estos 3 procesos que son los más empleados en cualquier medio para realizar el corte correspondiente. Entonces iniciamos con el aserrado. El aserrado corresponde a un corte por arranque de minuta por medio de un arco de sierra que tiene en su hoja, en su parte inferior, una hoja denominada hoja de sierra. Esta hoja de sierra tiene algunas características. Por ejemplo, su dentado siempre tiene que estar apuntando en dirección opuesta al trabajador. Aparte de ello, si nosotros vemos lateralmente la hoja, vamos a ver que tiene una desviación en forma de heces, ¿sí? En forma ondulada hacia los lados, que nos permite, esta ondulación se denomina traba, que nos permite hacer un corte un poco más ancho para que la hoja no se atore al momento de realizar el corte. Tercero, dentro de las características principales corresponde al número de dientes que tiene por pulgada cada una de estas hojas. Este número de dientes está determinado por cuántos dientes hay en la longitud de 25 milímetros o de 1 pulgada. Podemos encontrar de 6, de 8, de 10, de 14, 18, 24 y 32 dientes por pulgada. Y de acuerdo a las características del corte que yo voy a realizar, se utilizará este tipo de número de dientes. Entonces, si yo voy a utilizar elementos de mayor grosor, voy a utilizar menos dientes por pulgada, y de menor espesor, eso quiere decir elementos más delgados, voy a utilizar más dientes por pulgada. Partes de un arco de sierra. Entonces tenemos el bastidor o el cuerpo, tenemos el mango, tenemos el soporte y el templador en este lado de acá. En este caso está en la parte posterior. Hay ocasiones en que estos dos elementos están cambiados. Y por último, nosotros tenemos la hoja de sierra, cuyas características ya hemos mencionado. Segundo proceso de corte que nosotros ya hemos utilizado es el cincelado. El cincelado es el proceso de corte mediante el impacto de un cincel sobre una superficie metálica, ¿sí? Las partes del cincel corresponden a la cabeza o extremo de golpeo. Tenemos el cuerpo, que es la barra que conecta la cabeza con la arista de corte, y la cuña, que es la sección inclinada del cincel. El ángulo de estas herramientas depende del tipo de material sobre el que se trabaja. Cuanto más duro sea el material, más grande será el ángulo, y cuanto más blando se necesita un ángulo menor. Algunos cinceles suelen llevar en su cabeza un mango de goma para evitar que si se nos escapa el martillo nos golpeemos en la mano. Aquí en la parte superior suelen venir con unos mangos de goma que nos permiten cuidarnos. Como recomendaciones, recuerden no trabajar con cinceles que tengan rebabas en su cabeza, ¿sí? Entonces se tiene que cuidar bastante esto y afilar de forma constante para que puedan realizar un buen proceso de corte. Por último, vamos a hablar acerca del corte manual con amoladora. Estos dispositivos, sabemos que existen 2 tipos de amoladoras, las amoladoras manuales y las de acuerdo al tamaño de estas. Entonces, estamos hablando de las pequeñas y las medianas. Este tipo es una amoladora pequeña. Entonces, tenemos el dispositivo de encendido. El segundo corresponde a la traba, que nos permite ajustar o desajustar el disco.
3 tenemos el disco, 4 el acople rápido y 5 la protección. Siempre debemos trabajar con esta protección, ¿sí? Los discos para tronzar y cortar sirven para cortar cualquier tipo de material, como cerámicos, madera, hierros, etcétera. Para usar estos discos es muy importante prestar extrema atención y maximizar las medidas de seguridad, ya que cuentan con un factor de riesgo, ¿sí? Este factor de riesgo dependerá de la habilidad del trabajador, su experiencia y además otros factores como la sujeción del material y el trabajo que se esté realizando. Entonces, creo que por parte del corte manual y las generalidades estamos completos. Vamos al segundo elemento que corresponde a las características del proceso de corte por soldadura SMAU. Indicamos que el proceso de soldadura eléctrica con electrodo revestido o proceso SMAU es muy versátil. Aparte de permitirnos realizar uniones muy efectivas, también se puede realizar cortes o biseles, para lo cual debemos considerar las siguientes características. Entonces, ¿por qué decimos que es versátil? Porque me permite hacer varias cosas, ¿no? Me da muchas alternativas y eso es bueno en cuanto a un proceso porque me da más oportunidades, más características de trabajo. 3 características que yo debo de revisar al momento de realizar un corte por soldadura con electrodo revestido son las 3 que tenemos aquí, que corresponden al equipo, la corriente y los electrodos. Vamos a dar lectura, señor Uchiña, me ayuda con la lectura de la primera característica que corresponde al equipo. Equipo, el mismo que se utiliza para la soldadura eléctrica convencional. No requiere de equipos o accesorios especiales. Ya, perfecto. Entonces, en la parte inferior nosotros vemos una imagen donde se ve que son los mismos elementos o dispositivos que utilizamos para el proceso de soldadura convencional. Yo no requiero tener elementos adicionales como, por ejemplo, en la parte de oxicorte. Ahí sí necesito tener una boquilla especial para realizar el corte. Aquí no voy a necesitar ningún implemento adicional a la máquina. Obviamente las herramientas van a ser todas las herramientas que yo ya conozco para realizar un proceso de unión por soldadura. Así que no voy a tener ningún tipo de inconveniente. Segundo, dice, segunda característica, la corriente. Señor Núñez, por favor, nos ayuda con la lectura. Corriente alterna o continua. Si es corriente continua, el electrodo se conectará al polo positivo. Ya, entonces, ¿cuándo nosotros utilizábamos el electrodo al polo positivo? Cuando necesitábamos que el electrodo sea el que se aparte que mayor cantidad de temperatura. Entonces, el electrodo se va a conectar al polo positivo para realizar el proceso de corte, con electrodo revestido por soldadura SMAU, ¿no? Puede trabajarse con los dos tipos de corriente, pero se recomienda siempre trabajar con el electrodo conectado al polo positivo. En la parte inferior ya vemos los dos tipos de conexiones de las cuales ya habíamos hablado antes. Sí, por último tenemos electrodos, señor Salas. Electrodos. Electrodos específicos para el proceso de corte son fabricados desde 2.5 milímetros hasta 6.3 milímetros de diámetro. Ya, entonces ahí viene una de las diferencias más importantes con el proceso de soldadura. Nosotros vamos a encontrar electrodos especiales para este proceso de corte que me van a permitir a mí realizar el desprendimiento del material, más no la unión del mismo. Recuerde que el electrodo, una de las principales características es un material de aportación. En este caso, este material va a tener características para que tenga menor unión por capilaridad y esto me permita realizar el desprendimiento de material para la elaboración del corte. Vamos a algunas recomendaciones. Entonces, nosotros tenemos recomendaciones para lo que corresponde al proceso de corte y tenemos dos imágenes en la parte superior acerca de la ubicación e instalación eléctrica del dispositivo y el amperaje, ¿no? Entonces, primero, recordar que siempre la línea de nuestro sistema eléctrico debe estar conectado a tierra, ¿sí? Porque hay un alto riesgo eléctrico. Segunda recomendación, cuando nosotros vayamos a cortar, que nuestra máquina se encuentre con ventilación o separada de todas las paredes alrededor, aproximadamente un promedio de 18 pulgadas o 46 centímetros. ¿Por qué? Para que esto permita que la máquina esté ventilada de continuo, para que haya ventilación continua y esta no se sobresature de trabajo y pueda sobrecalentarse. Tercero, el centro de carga tiene que ser un centro de carga tipo industrial, tiene que ser una conexión industrial, no tienen que ser conexiones normales o conexiones comunes de
las que tenemos en hogares, debido a que estas pueden también sobrecalentarse y llegar a fundirse y generar accidentes eléctricos, ¿sí? Segundo, dice que vamos a generar o regular el amperaje de nuestra máquina. ¿Cómo regulamos el amperaje? Ya dependerá de la máquina que tenemos, pero aquí hay algunos amperajes recomendados por los fabricantes. Tenemos los valores del diámetro del electrodo. Decíamos que tenemos hasta 6.3 milímetros. Nosotros vamos a tomar en cuenta esta pequeña tabla que tiene 4 valores, ¿no? Entonces decimos que si el electrodo es de 2.5 milímetros para corte, vamos a tener un 120 milímetros de amperios, perdón, de corriente. Y si quiero biselar, vamos a subir el amperaje hasta 150 amperios. Y así sucesivamente, si yo voy subiendo el diámetro de mi electrodo, voy subiendo el amperaje que necesito para cortar y voy subiendo el amperaje que necesito para biselar. Entonces aquí están los datos o valores tomados de lo que corresponde a los valores que da Indura como fabricante de electrodos, ¿sí? Entonces aquí nosotros no vamos a trabajar subiendo o bajando el amperaje, sino que vamos a trabajar con amperajes establecidos. Otro factor que nosotros tenemos que considerar para seleccionar el diámetro del electrodo es el tipo de material que yo voy a trabajar, especialmente el espesor. ¿Sí? Vamos a los procesos de corte. Procesos de corte. Primero, señor Leines, numeral 1. Ya dicen. Entonces, preparar la máquina. Inserta tanto cable aterrizado como el de soporte de la barra de soldadura en sus respectivos enchufes. Marcadores por colores en el costado de la máquina. Ajustar el amperaje del soldador de la soldadora a la potencia recomendada según los trabajos realizados. Entonces aquí, cable aterrizado es masa. Soporte de la barra de soldadura, portaelectrodos, ¿sí? Conectarlos a los respectivos enchufes con las indicaciones que ya hemos dado. Y segundo, el amperaje. Reajustamos el amperaje al amperaje recomendado por los fabricantes. 2, señorita Castañeda. Marcar una línea de corte en el acero o hierro forjado con la tiza para ingeniero. Correcto. La tiza para ingeniero es la tiza que nosotros utilizamos en la institución para hacer los trazos de los materiales correspondientes. Sí, entonces es una tiza para ingeniero de marca. Entonces, lo segundo que vamos a hacer una vez que ya tengo instalado mi equipo es marcar qué es lo que yo voy a cortar. Tercero, señor Salas. Sujeta el borde descubierto de una barra de corte, especial en la muesca frontal del soporte de forma que la barra sobresalga al frente. Ponte un par de guantes y colócate el casco para soldar sobre la cabeza sin bajar la visera. ¿Ya? Entonces, tercero dice que coloques el electrodo en el portaelectrodos, haciendo que sobresalga la sección del electrodo que sirve para cortar. Colócate el equipo de seguridad y nos colocamos lo que corresponde a la máscara con la máscara abierta. ¿Por qué? Porque vamos a ubicarnos en el espacio en el que trabajemos. Si usted está trabajando con una máscara fotosensible, entonces usted puede trabajar con la máscara cerrada porque esta me va a permitir ver hacia dónde voy. ¿Ok? Cuarto, Ushiña. Alinea la barra de corte con la línea marcada, situada la punta de la barra a 1 pulgada de distancia del metal y baja la visera de tu casco. Entonces nosotros vamos a alinear la punta del electrodo como se hace generalmente para soldar a una distancia aproximada de 1 pulgada. A esa distancia no hay generación de arco, así que nosotros todavía no recibimos el arco eléctrico de ninguna forma. Y en este caso, una vez que ya está cerca, aproximadamente a 1 pulgada de distancia, nosotros bajaremos la visera para quedar completamente cubiertos. 5, señor Quispe. Baja la punta de la barra de corte sobre el metal para crear el arco de alta presión. Mantén contacto entre la punta y el metal base y empuja la barra a lo largo de la línea de corte con un movimiento suave hacia adelante y hacia atrás. El arco de alta presión de soldador atravesará el metal fundido por la línea de corte. Esta acción cortará a través de láminas de metal de 3/8 de pulgada o menos, o perforará muescas profundas en piezas de metal más grueso. ¿Ya?
Entonces aquí me dice que yo voy a bajar una vez ya hasta hacer contacto, ¿sí? En el primer gráfico que tenemos aquí arriba nosotros podemos ver. Mantenemos contacto y hacemos un movimiento suave hacia adelante y hacia atrás, así como de zigzag. Si usted se puede ver en este gráfico, podemos ver el movimiento que hacemos. Sí, movimiento de arriba hacia abajo para realizar el corte. Y este es el resultado. Se va desbastando la zona que nosotros estamos utilizando. Entonces, el movimiento va a ser paulatino de arriba hacia abajo. Cambiando de vista, recuerde que el electrodo tiene que estar en línea recta con la línea que usted marcó para el corte, ¿sí? Repetimos para profundizar la abertura de la misma forma hasta que la pieza de acero o hierro forjado esté cortado en la línea marcada. Entonces, este proceso yo lo voy a repetir si es necesario hasta que quede cortado por completo, ¿sí? Segundo, vamos al proceso de perforado. En el caso del proceso de perforado aquí, nosotros vamos a ubicar el electrodo perpendicular a los ejes correspondientes. Entonces, esto debe de tener un ángulo de 90 grados hacia ambos ejes, ¿sí? Va a estar perpendicular. Y una vez que se genere el encendido del arco, el electrodo tiene que tener un movimiento de ascenso-descenso. Entonces, sube y baja, sube y baja. Entonces, aquí nos da un orificio ya existente en la plancha superior. El orificio que queremos es en la parte inferior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Subir y bajar, ¿sí? Una vez que se genera el arco, nosotros vamos a hacer ese movimiento de ascenso-descenso, tratando de no perder la longitud de arco necesaria para que el material siga fundiendo el elemento base. Como recomendaciones, para perforar, nosotros tenemos aquí el electrodo, tenemos planchas de hasta 19 milímetros de espesor. Esta debe estar sujeta obviamente en un banco de trabajo y en la parte inferior nosotros vamos a poner un recipiente para metal derretido para que la salpicadura, porque es gran cantidad de material que se va a eliminar, no salga por todos lados, ¿sí? Entonces, poner un recipiente para metal derretido. Obviamente este recipiente no debe de haber sido, no debe de haber tenido ningún tipo de elemento inflamable, ¿no? Proceso para el biselado. Lo que corresponde al biselado consiste en dejar ranuras o biseles en las esquinas. En este caso estamos viendo una ranura que me indica que mi electrodo debe estar a 10 grados en esta dirección, aquí. Entonces, yo creo que ahí está más claro. Ahí dice 10 grados, yo tengo aquí 10 grados, ¿sí? En esta dirección. Y el movimiento que va a hacer el electrodo es este movimiento. Movimiento de media luna en el avance del bisel, ¿sí? Plano de la superficie original, nosotros tenemos aquí, y el electrodo va a ir desbastando el material con el que yo voy trabajando en esta dirección, ¿sí? Entonces, biselado, vamos a trabajar con un ángulo aproximado de 10 grados. No sé si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Vamos a la captura de pantalla. El día de hoy vamos a trabajar con esta pequeña tabla, ¿sí? Ya habíamos revisado la tabla y dice que vamos a realizar una captura de pantalla y en una aplicación de edición de imágenes completamos los datos faltantes para realizar los procesos de corte y biselado con electrodos. ¿Qué es lo que me tocaría hacer allí? Capturamos la imagen de la pantalla y llenamos con los datos en una aplicación de edición de imagen. Puede ser Word, Paint, pueden poner en Word mismo, cualquier otro tipo de programa de edición. En los celulares también hay programas de edición que nos permiten realizar estos trabajos. Pero, preguntas, ¿quién abrió el micrófono? ¿Ya? Creo que ya estamos. Recordemos, corte manual y por arco eléctrico. Primero, los principales procesos de corte manual son el aserrado, el cincelado y el corte con amoladora. Estos son los principales elementos, recordando que siempre tenemos que tener características de control y prevención. Segundo, el corte por arco eléctrico se emplea para cortes de alta velocidad, desarme de estructuras y remoción de defectos. Entonces, ¿cuáles son las principales aplicaciones de corte por arco eléctrico? Para trabajar cortes muy rápidos, ¿sí? Para desarmar estructuras cuando usted está en algún sitio donde sea difícil el acceso con otras herramientas. Y por último, para remoción de defectos, especialmente en cuanto a cordones que tengan porosidades internas y este tipo de defectos generados por el mal proceso de soldadura.
Tercero, los elementos a considerar para el corte con electrodos son el equipo, que dijimos que es exactamente el mismo para soldar, la corriente, ya habíamos dicho, tanto alterna como continua, al polo positivo, y los electrodos, que son electrodos especiales fabricados para realizar el proceso de corte. 4. Hay que tomar todas las consideraciones de seguridad al momento de realizar el proceso de corte para prevenir todo tipo de accidentes. ¿Sí? Para prevenir todo tipo de accidentes. Actividades de aprendizaje. Primero vamos a leer, subrayar ideas principales y pintar las imágenes de su modo institucional desde la página 33 hasta la página 42. Segundo, vamos a elaborar el resumen de las instrucciones para el proceso de corte por arco eléctrico y los cortes manuales de los que hablamos el día de hoy. Tercero, vamos a entregar el trabajo por medio de la plataforma Classroom de procesos de soldadura con el código correspondiente hasta el próximo día lunes. Recuerden que estamos trabajando de lunes a lunes para que ustedes no se saturen de trabajo, ¿sí? Y por último, participar en las actividades durante la clase virtual de captura de pantalla. Preguntas. Señores, agradezco mucho su participación, agradecemos mucho su presencia aquí. Cualquier duda, novedad, inconveniente que ustedes tengan, por favor, nos lo hacen saber por medio de los diferentes chats. Por favor, comuníquense, cumplan con sus tareas. Ya sabemos que tenemos hasta el día de hoy para entregar los trabajos que se envió la semana anterior. Por favor, háganlo de forma ordenada. Les agradezco mucho por su presencia, por su participación y colaboración. Que tengan una excelente semana. Muy buenos días.